Bienvenidos a todos una vez más aquí a nuestra serie de estudios de la clase Gramática para el Estudio Bíblico y hemos estado a lo largo de muchas sesiones conociendo diferentes aspectos de la gramática aplicados al estudio bíblico y en estas últimas dos clases específicamente hemos tratado de poner todo ese conocimiento junto para, para ver cómo es que lo implemento yo a la hora de llegar a un texto y aplicarle el conocimiento adquirido. Para eso yo he estado mencionando que hay como 12 pasos, si quisiéramos decirlo, que en realidad podrían ser 9 o hasta 8. Si quitamos la oración al principio y al final, pues ahí ya son 2 pasos que se podrían haber obviado, ¿verdad? Y luego los últimos pasos que serían este, el penúltimo paso que sería el enseñarlo, pues no necesariamente lo tienes que enseñar, simplemente para tu propia edificación personal, tú puedes estudiar un pasaje. Y luego el paso número 6, si no me equivoco, es la diagramación. Ese sería opcional porque requiere habilidades técnicas. Si alguien lo quiere poner en práctica es bueno, pero no siempre yo mismo lo hago. Cuando tengo tiempo y quiero lo hago y cuando no, simplemente paso de el descubrir las oraciones y las estructuras, paso a bosquejar. Y ahorita estamos en ese punto, a mediados del camino, ¿ok? Así que voy a compartir mi pantalla con ustedes a modo de introducción. He dicho lo que acabo de explicar, repasando lo que hemos visto. Y vamos a ver nuevamente la lista de los pasos que he compartido con ustedes. Entonces ya hemos hablado aquí con anticipación, con anterioridad acerca de esto. Ahora permítanme, solo quiero estar seguro. ¿Ya pueden ver mi pantalla, la pantalla de mi computadora? ¿Sí? Ok, entonces regreso a mis notas. Ahí está. Observen aquí este diagrama que estamos viendo. Digo, esta es la lista de los 12 pasos. Observen. Aquí dice los 12 pasos del estudio gramatical de un texto bíblico. Hemos dicho en primer lugar, pues obviamente orar, ¿verdad? Ya hemos hablado de eso, una oración inicial. Perdón. Después vamos a leer con atención el pasaje. Yo les di varios de cómo leer en el video en donde empezamos a hablar del paso 1 al 3. Luego vimos la importancia de descubrir el significado de las palabras clave. Es decir, les expliqué la diferencia entre el uso y el significado y cómo el contexto es el que determina el significado. En el video anterior nos dedicamos a hablar acerca de la identificación de las oraciones. Y también estuvimos hablando acerca de la estructura. En la clase del día de hoy, lo que voy a hacer es abundar un poco más en la estructura. Entonces, hoy mi meta para el día de hoy es explicarles cómo identifico yo la jerarquía dentro de la estructura y luego les voy a explicar específicamente cómo empiezo yo a armar mi bosquejo con base a las observaciones de las oraciones y de la estructura que yo he hecho. Entonces lo traduzco ya en un bosquejo inicial o como lo llamamos también, un bosquejo exegético. Muy bien. Ahora, para eso yo me estoy apoyando aquí en mis notas. Hice la copia de Colosenses. Estamos haciendo nuestro trabajo en Colosenses capítulo 2 y hoy vamos a estar trabajando sobre los versículos 8. Ustedes observan aquí, apoyándome en esta copia de la Biblia de Thompson, Reina Valera, en Colosenses capítulo 2, versículo 8, tenemos un subtítulo. Si ustedes ven, estoy aquí, nada más para que estén todos claros. Estoy en Colosenses y luego aquí empieza el capítulo 2 y me voy a ir al versículo 8 porque ahí comienza la siguiente pericopa. Y que ya está subtitulada Plenitud de vida en Cristo. ¿Observan? Entonces yo voy a empezar ahí el análisis de mi pasaje y voy a empezar ahí y yo no encuentro otro título, entonces voy a seguir todo mi pasaje, no hay más subtítulos hasta acá, hasta Colosenses 3:5. Así que voy a concentrarme hoy en hacer el análisis de Colosenses 2, versículos hasta el capítulo 3, versículo 4. Ok, yo ya me adelanté, hice mi trabajo antes para que nos ahorre tiempo y poder concentrarnos en la observación de las cosas que yo estuve trabajando. Pero antes de entrar de lleno, entonces, la última ocasión estuvimos nosotros hablando acerca de la importancia de entender la estructura o también el flujo, ¿verdad? Como lo quieras tú llamar. La estructura o el flujo. Dijimos que al identificar las oraciones, lo que estamos haciendo es encontrar las
las piezas importantes del todo, pero buscamos la estructura para saber cómo se conectan las piezas la una con la otra y así se conforma el cuerpo completo, ¿verdad? Entonces, más o menos para que quede clara la diferencia entre lo que estamos tratando de decir con las oraciones y la estructura. Bueno, ahora, después de haber hablado de eso, hay un apartado muy importante que quiero compartir ahora con ustedes. Entonces, el día de hoy les voy a explicar acerca de la jerarquía entre las oraciones. Cuando hablamos de jerarquía, ¿a qué nos estamos refiriendo? Entonces, hoy les voy a compartir las 3 guías que yo sigo para identificar la jerarquía entre las oraciones de un texto. Pero antes de decirles cuáles son esas 3 guías, entonces quiero preguntarles, cuando tú oyes la palabra jerarquía, ¿qué viene a tu mente, Francisco Trinidad? Habilite su micrófono y díganos. Es la que va a dominar ¿cómo se llama? La pericopa, ¿no? El enunciado. Pero en términos generales, no puede aplicarse en cualquier término. Cuando oímos la palabra jerarquía, qué nos trae a la mente? Pues la que va a dominar todo, la que está encima de todo, y ella se va y todos se van a regir sobre ella. Muy bien. Sobre esa estructura. Entonces, la palabra jerarquía trae a nuestra mente, por un lado, la idea de un dominio, una autoridad, ¿sí? Pero también la palabra jerarquía trae a nuestra mente la idea de un orden, que todos los componentes o los participantes tienen su lugar dentro de la organización. ¿Estamos claros? Entonces, en el estudio de un pasaje bíblico, nosotros descubrimos que hay varias oraciones o enunciados, diferentes enunciados. Ahora, vamos a descubrir no solamente cuáles son las piezas, sino el orden que se encuentra entre ellas. Tiene que haber un orden. Por eso le llamamos la jerarquía. ¿Cuál es el orden lógico, el orden secuencial, el orden jerárquico? Hay un orden y queremos identificar ¿y cómo sé yo cuál es el orden dentro de todo un pasaje compuesto de varias oraciones gramaticales o de varios enunciados? Bueno, yo he descubierto por el estudio y por la práctica que hay 3 guías que me ayudan a mí a identificar ese orden. ¿Están listos? Yo ya les mencioné una de esas guías en la clase anterior. Hoy les voy a mencionar las otras 2. La que yo les mencioné en la semana anterior es el orden lógico, que a través de las palabras conectivas podemos identificar. ¿Está claro? Pero ese es el número 3, lo voy a dejar para el final otra vez. ¿Cuáles son las otras 2? Bueno, aquí les muestro en mi pantalla. Entonces, las 3 guías que yo encuentro para identificar la jerarquía o el orden de los enunciados, de las palabras dentro de mi texto son, en primer lugar, la progresión temporal. Entonces, cuando tú estás observando un enunciado, una oración gramatical, tú puedes encontrar allí, digamos que oraciones que están en tiempo pasado. En tiempo pasado. Entonces, en primer lugar están oraciones en tiempo pasado. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, porque tú prestas atención a los verbos, ¿sí? Entonces tú estás observando los diferentes componentes que tienen los diferentes bloques o enunciados que has encontrado y te fijas en sus verbos. Ahí, el corazón de la oración es el verbo. Te fijas si el verbo está en pasado, si está en presente o si está en futuro. Y si tú encuentras que hay diferencias en cuanto al tiempo, por eso se llama temporal, porque estamos hablando del tiempo de los verbos, entonces tú vas a poder detectar si un verbo está en pasado, otro está en presente y otro está en futuro. O digamos que si un verbo dentro de tu enunciado está en presente y otro está en futuro, o digamos que si un verbo está en pasado y otro está en futuro, por sentido, por lógica, tú puedes ver que en cuestión de tiempo, ahí hay una progresión temporal. El tiempo de los verbos. No importa si dentro de mi párrafo de estudio
en el primer bloque, digamos que tuviera yo 3 bloques, y el primer verbo está en presente, el segundo está en pasado y el tercero está en futuro. No importa que estén en este orden, yo puedo ver que hay una progresión temporal que no sigue ese orden, sino que sería más o menos así en cuanto al orden de las ideas. Si yo siguiera una progresión temporal. O podría ser que no esté en ese orden, digamos que estuviera de otro modo. Digamos que estuviera primero, digamos que en el primer bloque estuviera el futuro, en el segundo el pasado y en el tercero el presente. Bueno, si yo quiero identificar la secuencia temporal, entonces este sería el primero, este sería el segundo y esto sería el tercero en cuanto a la secuencia temporal. El tiempo, pues, de los verbos nos va a determinar la secuencia temporal de las ideas o de las oraciones gramaticales que estamos identificando. ¿Ha quedado claro este punto? ¿Sí? Y esto pasa en el texto, pasa seguido. Pasa seguido. Entonces, al identificar el tiempo verbal, cuando estudiamos en el video que yo tengo grabado, que ustedes pueden revisar en otra oportunidad, donde analizamos el verbo, yo les dije que el verbo tiene 5 accidentes. Uno es la persona, el número, el tiempo, el modo y la voz. ¿Sí? Persona, primera, segunda o tercera. Número, singular o plural. Tiempo, pasado, presente o futuro. Estoy simplificándolo. Esto es más complejo, ¿me entienden? Porque hay pretérito perfecto simple, pretérito imperfecto, pretérito perfecto compuesto, pluscuamperfecto. Ya eso es cuestión de otro estudio, pero tengo un video en la serie que se llama Hebreo y Griego Fácil y Rápido con el software bíblico Logos, donde allí yo explico con lujo de detalle los tiempos verbales, ¿ok? Ahí ustedes pueden revisar ese video si quieren, y si no, pueden regresar al video de esta serie que analiza el verbo. Entonces, estamos diciendo que entonces el verbo puede tener persona, número, tiempo, modo y voz. ¿Está claro? Modo y voz. Ok. Entonces, los que nos van a servir para identificar la jerarquía son los siguientes. Aquí lo voy a poner en este fondo más oscuro. El tiempo y el modo. ¿Ok? El modo. Entonces me regreso aquí a mi pantalla. Vamos para allá. Pues en primer lugar, ya hemos identificado la pista del tiempo de los verbos. Eso me puede a mí revelar una progresión de tiempo, de temporal. Segundo guía que me sirve a mí para identificar la jerarquía o el orden de las ideas es el modo del verbo. Y para eso hay todo un video donde explico los modos. Solamente voy a recalcar aquí los que a mí me sirven. En primer lugar, el modo que está por encima de todos es el modo imperativo, porque el modo imperativo normalmente describe una orden o un mandato, aunque de vez en cuando también se usa para comunicar un ruego. ¿Ok? Esos son los tres usos del modo imperativo, y el modo imperativo siempre lleva la cabeza porque precisamente está comunicando autoridad. ¿Sí? Entonces, si en mi pasaje de estudio yo tengo, digamos, en mi gran pasaje, yo tengo varios bloques ya identificados. Y entonces en uno de ellos el verbo principal está en imperativo, lo identifico. Después del imperativo, en jerarquía sigue el indicativo. El indicativo es el número 2. Mientras el imperativo me revela órdenes o ruegos, el indicativo me revela realidades. Me revela una realidad. Por eso normalmente las descripciones es una descripción de algo.
se usa el modo indicativo para explicar algo que es una realidad, para describir algo que ya es una realidad, mientras que usamos el imperativo para forjar la realidad. Con el imperativo, tú creas una nueva realidad. Al dar una orden, haces que algo suceda. Pero con el indicativo solamente la observas. Solamente observas lo que está sucediendo, no lo modificas. En tercer lugar, el modo subjuntivo no describe realidades. El subjuntivo lo que describe son posibilidades. Entonces, la jerarquía de ideas con base en el verbo se puede identificar también, además del tiempo, por el modo. Si yo tengo, por ejemplo, aquí volviendo a mi diagrama, supongamos que este es un pasaje bíblico y yo ya encontré 3 bloques. En uno de esos bloques el verbo principal está en imperativo. En otro de esos bloques el verbo principal está en subjuntivo y en otro de esos bloques el verbo principal está en indicativo. Entonces la jerarquía me diría que este es primero, este es segundo y este es tercero. Si por el contrario, en mi pasaje de estudio, yo detecto que dentro de mis bloques que he identificado como oraciones gramaticales, yo encuentro un imperativo, un imperativo, un indicativo, un imperativo, entonces este es idea principal, este es idea principal y este va a estar subordinado normalmente a este o a este. Si está subordinado a este es que explica algo respecto a esta orden. Y si está subordinado a este es que adelanta introduciendo algo respecto a esta orden. Bueno, eso sería en lo concerniente al modo de los verbos. Por eso vale la pena que repasen ustedes el apartado del verbo. Por eso el verbo es el más importante, en cierto modo, de todos los elementos de la oración gramatical. ¿Y por qué? Bueno, porque sirve para muchas cosas, sirve para muchos propósitos. Entonces, ya dije, las 3 guías que yo observo a la hora de, perdón, a la hora de identificar la jerarquía de las oraciones gramaticales dentro del texto de estudio que yo tengo delante mío. Entonces, presto atención al tiempo de los verbos. En segundo lugar, presto atención al modo de los verbos. Y en tercero, presto atención a la relación lógica entre las unidades. Pero ahorita hablo de eso. Segundo, en cuanto al modo verbal, ¿está claro lo que acabo de explicar para ti, Israel? ¿Sí? ¿Para ti, Saúl? ¿Para ti, Francisco? ¿Para ti, Fernando? Muy bien. Ok. La tercera guía que me sirve a mí para identificar el orden o la jerarquía de las oraciones dentro de mi pasaje es lo que ya expliqué la vez anterior. Son las pistas que el mismo texto me da a través de palabras conectivas. O bien la lógica, el sentido común al leer el pasaje me dicta que puede haber cierta secuencia, cierta explicación por el contenido de mi pasaje cuando no hay palabras conectivas. ¿Están entendiendo lo que acabo de decir? Ahora, yo les compartí por nuestro grupo de WhatsApp un documento, pero los que nos están viendo en video, les voy a dar la oportunidad de ver esos 2 documentos para que entiendan este tercer guía para identificar la jerarquía de las oraciones. Vuelvo a compartir pantalla con ustedes. Entonces, la tercera guía, estamos viendo las 3 guías para identificar la jerarquía entre las oraciones de un texto. Primero, la progresión temporal, si el verbo está en pasado, presente o futuro. Segundo, el modo verbal, si el modo está en imperativo, en indicativo. Tercero, bueno, deben de recordar que en cuanto a los modos, hay otros modos aparte de estos. El modo infinitivo, el modo, y también está el gerundio y los participios, esos estarían subordinados normalmente debajo del indicativo también. ¿Ok? Ahora bien, la tercera guía es la progresión estructural, para lo cual nosotros prestamos atención a las palabras conectivas, cuando hay palabras conectivas en el texto,
Y si no hay palabras conectivas, entonces a las relaciones lógicas que pueda haber en el texto mismo que carece de palabras conectivas. Para esto tenemos dos documentos que nos sirven de guía. Primero, el documento que yo llamo precisamente así, palabras conectivas. Yo ya se los he enviado, pero los demás lo pueden ver aquí en la pantalla, o si quieren una copia pueden solicitármela gratuitamente a luisfloriano@yahoo.com y con gusto se las hago llegar. Entonces aquí tenemos la lista de palabras conectivas y vemos aquí estas palabras. Dice la pregunta clave que se hace al ver cualquiera de estas palabras o frases es ¿qué relación indica? Y estoy refiriéndome a qué relación indica entre las unidades de mi párrafo, entre las oraciones gramaticales. Veamos algunos ejemplos con base en la Biblia de las Américas. Y entonces las palabras conectivas, aquí nosotros que tenemos delante, podemos ver que las puede haber de razón, de énfasis, de resultado o conclusión lógica, de serie o secuencia, de propósito, de condición, de contraste, de tiempo, de comparación y de concesión. Y estas son solamente algunas de las más conocidas. Podría haber incluso otras, pero estas son las más comunes. Entonces, por ejemplo, si ustedes encuentran en el texto bíblico que encuentran palabras como primeramente, que en realidad es un adverbio, no es una conjunción, pero sirve para el caso. En primer lugar, en último, finalmente, o, y. Todo eso nos comunica que hay una serie de ideas encadenadas. Si encontramos, por ejemplo, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, entonces eso nos está revelando la razón de algo. Si en lugar de decir por qué, lo que nosotros encontramos es un para qué, vemos que eso es el propósito. Entonces, Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, a través de esas palabras, nosotros podemos ver las relaciones que hay entre los componentes gramaticales de mi pasaje de estudio. Esas son las palabras conectivas. Pero hay veces que no hay palabras conectivas, dijimos. Hay veces que no son evidentes las relaciones entre las ideas. Pero eso no significa que no haya relación. Simplemente que no es evidente la relación. A tal efecto, entonces nosotros tenemos una lista que nos sirve de ayuda. Y la segunda lista es la lista que llamamos la lista de relaciones lógicas. Y en esa lista de relaciones lógicas tenemos ya otro documento preparado, que es el siguiente. Comparto con ustedes en la pantalla. Vamos a verlo. Aquí está. Relaciones estructurales. En este documento dice lo siguiente. Leo. Las relaciones entre las ideas y los párrafos de cada libro de la Biblia muchas ocasiones se presentan de una forma implícita. De una forma implícita. ¿Qué estamos diciendo con eso? Que no son evidentes, pero de todos modos ahí están, ¿verdad? No por medio de palabras conectivas, sino por los cambios que se aprecian entre las estructuras. Hay cuando menos 13 relaciones estructurales que se podrían encontrar en un pasaje que no presenta palabras conectivas. Y ya dijimos que esas relaciones podrían ser, por ejemplo, de comparación, de contraste, de repetición, de continuación, de clímax, un eje crucial o cambio, una alternación, es decir, alternar dos historias, de lo general a lo específico o de lo específico a lo general, de causa-efecto, un problema y su solución, una explicación, la preparación de algo o de un evento y un resumen. Y aquí en el pasaje, mejor dicho, en esta lista hay pasajes donde se pueden ilustrar cada una de esas relaciones estructurales. Bueno, la mayoría de ustedes puede tener copia de esta hoja si la solicita, y los que son mis alumnos aquí en pantalla, ellos ya tienen la suya. Con esto ustedes pueden apoyarse con un documento como este a la hora de estar observando su pasaje si ustedes todavía no tienen en su memoria las posibles relaciones que se pueden presentar en un pasaje bíblico. Pero
A través de estas guías nos apoyamos para nosotros saber, entonces, identificar la jerarquía dentro de nuestro pasaje de estudio. Ahora, después de haber dicho eso, ya que nosotros somos capaces de establecer las unidades, regreso a los 12 pasos de estudio gramatical de un texto bíblico, ya que nosotros hemos sido capaces de identificar las oraciones y luego de entender la estructura o el flujo, incluyendo la jerarquía entre las oraciones, entonces hemos llegado al momento de comenzar a armar nuestro bosquejo. ¿Qué es el bosquejo? El bosquejo es, digámoslo así, es como el andamio. Cuando usted construye un edificio, entonces normalmente usted ve que los constructores hacen una especie de estructura de tubos o metálica para apoyarse y para sostenerlo todo, ¿verdad? Ahí en la construcción. Y sobre esa estructura ellos ponen sus tablas y se pueden parar. Y esa estructura tiene niveles. Entonces, sobre esa estructura se pone lo demás. O si usamos el mismo ejemplo del edificio, cuando usted ve un edificio ser construido, usted solamente ve la fachada del edificio, lo que quedó a la vista, pero detrás de la fachada, adentro del edificio, hay una estructura de castillos, de vigas y de varillas que es invisible, pero que le da soporte a todo el edificio. Usando una tercera ilustración, cuando tú estás viendo a una persona caminar por la calle, tú ves la persona caminando y la persona simplemente se mueve, tú ves a la persona moverse, ¿verdad? Dando pasos y sigue un movimiento. Pero esa persona, para lograr moverse, en realidad, debajo de su cuerpo, aunque tú no lo veas, hay todo un esqueleto de partes fuertes que soportan el peso del cuerpo. A ese esqueleto, digamos, es el que le da soporte al cuerpo, ¿verdad? Todas las partes del esqueleto. Yo no soy muy bueno para dibujar esqueletos, ahí ustedes se la imaginan, pero pues vemos ahí las manitas hechas. Todo eso nos está hablando que hay una estructura interna que soporta estos ejemplos. Bueno, el bosquejo es identificar la estructura de la que hemos estado hablando y ponerla junta para empezarle a dar forma a nuestro estudio, para que nuestra mente pueda comprender la lógica y la progresión del texto que estamos estudiando, del texto bíblico. Entonces ya identificamos las piezas, las oraciones, ya identificamos las coyunturas, ahora hay que juntarlas de una manera escrita que me permitan a mí ver todo el cuadro completo. Muy bien. Entonces, a eso es lo que llamamos bosquejo. A la hora de bosquejar, entonces les voy a dar un ejemplo aquí abajo. Cuando se trata de bosquejar un pasaje, entonces, ¿cómo se hace un bosquejo? Te explico. Entonces voy a poner aquí. Vamos a ver qué pasó. Ya se me acabó el espacio, parece. Vamos a usar espacio por este lado. Ok, entonces vamos a ponerle aquí. A ver, vamos a hacer un poquito más grande la punta. Entonces voy a poner aquí cómo hacer un bosquejo. El bosquejo me va a servir a mí para establecer la jerarquía de una manera visual. Entonces, ¿qué es un bosquejo? El bosquejo es eso, es una estructura. Un bosquejo, escribo, es una estructura jerárquica de las ideas
que encuentro en mi pasaje de estudio. Hay muchas formas de bosquejar. Les voy a decir algunas de las más típicas. ¿Ok? Entonces, para bosquejar, yo normalmente voy a colocar las ideas principales. Una idea principal con números romanos. E incluso podría hacerlo con mayúsculas si quiero. La idea principal. Después de la idea principal, entonces ahí es idea principal número 1. Podríamos poner aquí idea principal número 2. Número 2. Y luego acá pongo idea principal número 3 con números romanos. Idea principal número 3 con números romanos. Entonces, y así pueden haber cuántas ideas principales debe tener un pasaje, las que el texto dicte. Al rato vamos a ver un ejemplo. Ahora, debajo de las ideas principales, yo establezco una sangría. La sangría es el espacio que hay entre la orilla de mi párrafo y donde empiezo a escribir el párrafo. Entonces, yo dejo un espacio y escribo debajo de la idea principal las ideas subordinadas con letras mayúsculas o minúsculas, tú sabrás. Yo hago mayúsculas, escribo números romanos y luego letras mayúsculas. A, entonces aquí va el subpunto número 1. B, subpunto número 2. C, subpunto número 3. Si quiero, podría incluir al final una transición. Identificar la transición entre el punto 1 y el punto 2. Esto podría ser opcional. Bueno, pero así es como se subclasificaría. ¿Cuántos subpuntos debería de haber? Yo no sé. Los que el texto determine, los que el pasaje determine. Yo no voy a determinar eso, sino el pasaje. ¿Por qué? Porque mi idea es ser fiel al texto, ¿ok? Entonces, los puntos principales y los subpuntos, el número de ellos va a depender del pasaje mismo. Digamos que también en la segunda idea principal voy a tener varios subpuntos. Digamos que tengo en subpunto A, entonces, un subpunto número 1 de mi segunda idea principal. Pero a su vez, este subpunto tiene otros subpuntos. Entonces, si este punto, idea subordinada, tiene otras ideas subordinadas bajo suyo, entonces puedo agregar aquí número 1. Aquí ya aquí usé números romanos, aquí uso números latinos. Ok, número 1. Y aquí pondría subpunto número 1 del subpunto 1. Número 2, subpunto número 2 del subpunto 1. Número 3. ¿Y cuántos subpuntos debo de tener? Yo no sé. El texto lo va a determinar. Ahorita vamos a ver un ejemplo en unos minutos. Solamente estoy aclarando. Entonces, así es como más o menos establecería una jerarquía. Y esto podría seguir así. Entonces, debajo de mi idea principal número 3 puedo tener un subpunto A. El subpunto A puede tener un subpunto y el subpunto 1 puede tener otro subpunto. Entonces aquí ya uso números romanos pero en minúsculas, letra I. 1, 2, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Si tuviera, incluso si este tuviera otro subpunto, entonces ya puedo usar la letra minúscula A, B, y si hubiera otro subpunto de la B, podría usar otra vez números latinos, pero con paréntesis. 2, 3. Ok, esto podría seguir así de manera escalonada, dependiendo las necesidades. Casi nunca es tanto, pero lo que quiero decir es que normalmente ya hay una codificación para subordinar ideas.
de la derecha a la izquierda y de arriba hacia abajo. Así yo puedo armar un bosquejo. Pero esta forma que acabo de describir para hacer bosquejos es la más popular probablemente entre los que predican, pero no es la única. Otras formas de bosquejar podrían ser, por ejemplo, podríamos decir, si a alguien le gusta más, puede decir, yo tengo idea principal número 1, idea principal número 1, idea principal número 2, idea principal número 3, idea principal número 3. Y luego aquí ya puedo poner 1.1, subpunto 1.2, subpunto. Y digamos que si tuviera a su vez más subpuntos, entonces podría poner 1.2.1. ¿Ven? Y luego 1.2.2. Y si este tuviera más subpuntos, puedo seguir así por un formato infinito. 1.2.2.1, que está subordinando a esta. Y luego 1.2.2.1.1, que subordina. Y así de manera indefinida. Entonces, incluso tú puedes inventar tu propia jerarquía. Si a ti te gustan las letras, puedes ir A, y luego A, y luego A, y luego A. Cada quien es libre de usar la que más le guste. Solamente estoy mencionando algunas que ya son estandarizadas y que funcionan. Si ustedes usan Word, por ejemplo, el procesador de palabras de Microsoft Office, uno de los más populares, o Pages en una computadora Mac, ahora les voy a enseñar. Ustedes pueden ver que ya provee esos procesadores de palabras, lo que se llaman estas jerarquías. Les voy a enseñar. Seguramente ustedes lo saben, solamente es una observación por si acaso no lo han notado. Entonces, si ustedes abren un nuevo documento en Word, van a ver, por ejemplo, entre las opciones que nos da, van a darse cuenta que existe esta. Entonces, aquí donde dice numeración, a un lado dice lista multinivel. ¿Observan? Y al darle clic allí, me da todas las opciones de posibles bosquejos que yo puedo armar. ¿Observan? Aquí está el romano que les mencionaba, letra mayúscula, número latino. ¿Observan? Entonces, si yo empiezo a armar mi bosquejo aquí en Word, digo idea principal 1, y luego idea principal 2, idea principal 3, y luego yo pongo aquí debajo de la idea principal 1, subpunto 1, subpunto 2, subpunto 3, y debajo del subpunto 3 pongo sub 1, subpunto del subpunto 1, 2. Entonces ya simplemente lo que hago es selecciono todo, me voy a mi formato de bosquejo y escojo el que me guste. Si yo escogiera este, por ejemplo, sucedería lo siguiente. Me da todo en lista, pero al yo regresarme aquí y con la tecla Tab, darle hacia la derecha, inmediatamente me cambia la letra A, letra B, letra C. Aquí le doy, y como este es subpunto, le doy uno más y ya me da el siguiente orden jerárquico. O con Shift Tab me regresa. ¿Pueden ver? Y ya en automático me está haciendo el bosquejo. ¿Ok? Bueno, solamente una adición práctica. Bueno, entonces estamos explicando cómo hacer el bosquejo, cómo se va a armar el bosquejo. Ahora yo voy a hacer un bosquejo junto con ustedes. Les voy a enseñar cómo yo hago el trabajo ya. Vamos a hacer el trabajo juntos. Yo lo voy a hacer y ustedes van a observar. Yo me voy a ir a mi pasaje de Colosenses 2:8 hasta Colosenses 3:4. Es un gran pasaje. Muy bien, entonces vuelvo a explicar. Ya dije que lo que yo quiero hacer en este punto es ir a mi pasaje. Ya lo leí, ya descifré las palabras que necesito entender en su significado. Ahora quiero identificar las oraciones principales, los bloques, pues. ¿Se acuerdan que en los ejemplos anteriores yo les estuve diciendo que cuando estudio un pasaje, pues dentro de mi pasaje voy a encontrar ciertos bloques? Eso es lo que voy a hacer ahorita. Voy a encontrar las oraciones o lo que estoy
diciendo como los bloques. Vamos a ver. Entonces empiezo aquí leyendo versículo 8 y encuentro lo siguiente. A ver. Voy a hacer un poco más grande mi lápiz. Ahí está. Veo que hay un verbo imperativo aquí, mirad. ¿Qué es lo que hay que mirar? Bueno, debo de mirar. Dice que nadie os engañe. A ver, permítanme. Entonces quiero identificar los bloques, Estoy reduciendo la punta porque se me hizo muy grueso. Dice mirad. ¿Qué hay que mirar? Que nadie os engañe. Engañe está en subjuntivo. Lo que les decía, este está en imperativo, y este está en subjuntivo. Entonces, este es primero y este es segundo. Ya estoy viendo la jerarquía de las ideas allí. Sigo observando. Ahora me voy a ir al versículo 9. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de sutilezas y bocas. Y dice, no. A ver. Mi pantalla está un poquito lenta, le vamos a tener paciencia. Ahí está. Ok. Entonces aquí observo, ya encontré un imperativo ahí abajo y luego aquí observo que hay un por qué. Porque en él habita corporalmente, entonces en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, el objeto directo, y otra palabra conectiva, vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado, aunque aquí hay otro verbo, pero esta idea es subordinada de él, así que con la otra sigo. Luego dice, en él también fuisteis circuncidados, aquí hay otro verbo, con circuncisión. Observan, esta palabra es importante, también. ¿Por qué es importante? Porque aquí se establece una causa. ¿Por qué? Y luego aquí, por medio de la I, nos coloca esta idea y esta en serie. O sea que esta también es una causa. Y luego con este también me explica que esta también es una causa. Bueno, sigo leyendo. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo percaminoso carnal. Este es un infinitivo, por lo tanto, no es idea principal, es idea subordinada. ¿Ok? Sepultados, esto es ado, ido, es un participio y parece que haber una correspondencia, porque aquí tengo un participio completo, no decimos completado, decimos completo, pero es participio. Aquí tenemos otro participio, circuncidado, fuisteis circuncidados, y luego acá dice sepultados. Quiere decir que aquí, aunque no dice aquí, fuisteis sepultados, se sobreentiende por el contexto que sí es fuisteis. Entonces, esta es una tercera idea. Esta es la primera idea. Esta es la segunda idea, lo sé por medio de este i. Esta es la tercera idea por este también. Y aquí no hay palabra conectiva, pero por el verbo, dado que este verbo está en voz pasiva, y aquí aparece otra vez una pista de una voz pasiva, fuisteis sepultados, quiere decir que sigue la secuencia y esta es la cuarta razón de la idea principal. Bueno, fuisteis bautizados con él en el bautismo en el cual fuisteis resucitados también. Entonces, esta es una idea más, creo que ya era la quinta. A ver, ¿cuántas llevábamos? No, tercera, sí, luego cuarta y luego quinta. Muy bien, y luego dice, y a vosotros estando, esto no es participio, es gerundio, muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, dio vida. O si queremos hacerlo más estricto, es dio vida. Obviamente toda mi observación la estoy haciendo en Reina Valera, ¿eh? Ok, entonces dio vida
dio vida a vosotros. Este es el objeto indirecto. Y el sujeto es Él. Él, o sea que es Cristo. Esta es una idea que se alinea con esta. En Él habita, dice, en Él, y una vez más dice con Él, y dice, Él dio vida juntamente con Él, perdonándoos. Aquí veo otro gerundio, perdonándoos. Aquí vi uno, estando muertos. Y dice, en pecados y en la incircuncisión, juntamente con Él, perdonando los pecados, anulando, otro gerundio, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitando, otro gerundio. Entonces aquí voy observando los gerundios. Y clavando, ando, otro gerundio. Dice, despojando, otro gerundio, a los principados y a las potestades, los exhibió, este verbo, exhibió a los principados y a las potestades. Públicamente, adverbio, triunfando, ando, otro gerundio, subordinado. Por tanto, aquí ya hay un cambio. Aquí ya no venimos con el por qué, aquí ya hay un por tanto. Nadie juzgue, objeto directo, ellos, a ellos. Esos son circunstanciales, en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo. Todo lo cual, todo esto, es todo lo cual, o sea que es una oración subordinada, es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Otro imperativo, nadie os prive, que es una perífrasis verbal. Bueno, no es una perífrasis verbal, simplemente el verbo es privar, en imperativo, pero como está en negativo lo uno. Nadie os prive. Aquí es objeto directo, a ustedes. De vuestro premio, afectando, gerundio, humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose, ando, endo, otro gerundio, subordinando a la idea, a la anterior. Luego dice, a ver, se me fue mi pantalla, esperemos que regresa. Oh, sí, ahí está. Entonces, regreso acá donde me quedé. Ahí está. Entonces estaba observando yo un gerundio, continúo entremetiéndose, este es otro gerundio, es decir, otra idea subordinada, en lo que no ha visto, pero en lo que es un pronombre relativo que me subordina. Entonces, esta es idea subordinada. Lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Este es un participio. Entonces, ese también es una idea subordinada. Y no haciéndose, ando, endo, o otro gerundio. Esto me dice que esta es una idea subordinada. Luego dice, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose, o otro gerundio, uniéndose, o otro gerundio. Las coyunturas y ligadura, crece, este es verbo principal, crece, con el crecimiento que da Dios. Entonces, con este se subordina a este crecimiento que da Dios. Esta es una cláusula subordinada adjetiva del sustantivo crecimiento. Esta es idea subordinada. Ok. Luego, otro cambio. Pues, conectivo de causa. Conectivo de condición. Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis, a este es verbo también, pero es condicional. Sí, sí. Por lo tanto, no son ideas principales, son subordinadas por ser condicionadas. Sí, como si vivieseis en el mundo, os sometéis. Este es el verbo principal. Ustedes os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes. Ok, estos son imperativos, pero están subordinados a esa idea. Por la lógica del texto, os sometéis a preceptos. ¿Por qué? Porque esta palabra es un pronombre relativo que me subordina a la palabra precepto.
Por lo tanto, yo sé que aunque aquí me aparezca un imperativo, este imperativo está sujeto por causa de este pronombre relativo a la palabra precepto. Por lo tanto, no va a ser un imperativo de idea principal, sino de una explicación de la idea principal que va a ser esta. No manejes, ni gustes, ni toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Y aquí termina la pregunta. ¿Observan? Acá empezó la pregunta. ¿Por qué? ¿Cómo si hasta el uso? Toda esa es una larga pregunta. ¿Y cómo lo sabemos? Por los signos de interrogación. Muy bien. Entonces, todo eso es una idea sola. Y de esa idea, todos los verbos que aparecen, que son muchos, ¿observaron? Aparece este verbo, vivieseis. ¿Cómo sé que este no es el verbo principal? Porque está en modo subjuntivo. Y el modo subjuntivo se subordina al indicativo. Entonces dice, ¿por qué os sometéis? Sometéis es un indicativo. Es un indicativo, por lo tanto, el subjuntivo se somete, es subordinado al indicativo. Como les expliqué en las 3 guías, esta es la guía número 2. Subjuntivo se somete al indicativo. Y yo dije, aquí hay otro verbo que es imperativo, no manejes, ni gustes, ni toques, pero como no son los verbos principales porque están sujetos a la palabra precepto, por causa de este pronombre relativo, yo lo sé. Ok, entonces encontré otros verbos, dice, se destruyen, pero eso explica, porque cosas que es pronombre relativo. ¿Cuáles cosas? Todo esto, no manejes, ni gustes, ni toques, mandamientos de hombres y doctrinas, esas son las cosas de esta oración. Por lo tanto, cosas está subordinado a todo esto, que a su vez todo esto está subordinado a precepto. Y precepto simplemente es el objeto indirecto de este verbo. Bueno, espero no haberlos confundido aquí, porque simplemente estoy haciendo mis observaciones gramaticales. Pero todo eso fue para decir, para mí, en todos estos versículos, este es el verbo principal. De ahí va a salir mi idea principal a la hora de hacer mi bosquejo. Tales cosas, por lo tanto, el versículo 23 sigue hablando de lo mismo, de esas cosas. Tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. Sigo en la siguiente página. Culto voluntario en humildad, duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Bueno, aquí hay otro cambio, pues, entro al capítulo 3 y conectivo, condición. Sí, pues, entonces aquí me dice que hay otro conectivo de causa, de propósito. Hay un cambio en el flujo. ¿Ok? Entonces, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad. Observen esto. Este es modo indicativo. Buscad es modo imperativo. Por lo tanto, esa es la idea principal. Porque el imperativo está por encima del indicativo. Entonces, esta es la orden y esta es la explicación de la orden. ¿Está claro? Bueno, voy a limpiar aquí, lo vuelvo a hacer para dejar las cosas más claras. Entonces, ya encontré mi verbo principal aquí. Aunque habéis resucitado como un verbo, este es el verbo principal. Buscad. ¿Qué buscamos? Las cosas de arriba, circunstancial del lugar donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Otro imperativo. Poned la mira. Poned la mira. Bueno, estrictamente hablando en español, poned es el imperativo y la mira es el objeto directo. Aunque en griego el verbo, yo ya lo sé porque yo revisé ese pasaje, es una sola palabra en griego. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Ahora nos dice la razón. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cuándo Cristo? ¿Cuándo? Conectivo de tiempo, circunstancial de tiempo. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces, lógica, secuencia, vosotros también, adverbio, seréis manifestados, voz pasiva, con Él en gloria. Ya acabé de hacer mis observaciones principales. Algunos de ustedes se me han de haber quedado viendo, diciendo, ¿qué? Esto fue demasiado rápido para mí. A ver, volvamos atrás. Ok, volvamos atrás.
Ahora yo empiezo a ver todo lo que hice a través de mis códigos que yo ya conozco, que yo me he memorizado, los circulitos, las rayas, los corchetes, todo eso. Yo ya sé si es verbo, sustantivo, conectivo, etcétera, etcétera. Objeto directo, objeto indirecto. Ok. Entonces ahora voy a empezar a clarificar mis bloques. Vuelvo al pasaje, vuelvo a leer, vuelvo a observar. Y lo primero que observo fue este. Aquí yo veo entonces, voy a cambiar no, voy a dejar el mismo. Número 1, aquí empieza mi primera idea. Con este imperativo yo lo sé. Por medio del imperativo mirad. ¿Y qué tengo que mirar? Que nadie me engañe. Tal vez esa sería la letra A. Eso es lo que tengo que mirar, que nadie me engañe. Y luego acá en mi pasaje dice, ¿por qué? Ok, yo podría decir, esa es la letra B. Entonces, este es el mandato, mirad, y este va a ser mi punto A. ¿Qué es lo que tengo que mirar? No ser engañado por todas estas cosas. Y segundo punto, ¿por qué no tengo que ser engañado? Digo, ¿por qué tengo que mirar? ¿Por qué mirad? ¿Por qué tengo que mirar? ¿Por qué? A ver qué pasó. Ah, sí, es que aquí se me acabó el papel. Ok, ¿por qué mirar? Y aquí tengo varias razones. Tengo una razón, dos razones, tres razones. Vamos a ver. La primera razón es porque en él habita toda la plenitud. Por medio del conectivo y me da una segunda razón, porque vosotros estáis completos en él. Por medio de la palabra también sé que la tercera razón es porque fuisteis circuncidados. Número 4, porque fuisteis sepultados. Número 5, porque fuisteis resucitados. Y a vosotros estando muertos en verdad. Y aquí hay otro conectivo y me dice que hay otra razón. Y porque él, 6, nos dio vida juntamente con él perdonó los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Todos estos gerundios, perdonando, anulando, quitando, clavándola, esos son explicaciones de cómo, de lo que siguió a que nos dio vida. Luego voy al 15, y despojando los principados y potestades, los exhibió. Estos gerundios despojando, este gerundio despojando ya no está subordinado arriba, es abajo, porque no despojó los pecados, sino despojó a los principados y autoridades. Por lo tanto, aquí tengo una séptima razón, que él exhibió públicamente triunfando. Por tanto, aquí ya hay un cambio. Este conectivo me dice que aquí empieza una segunda idea. Y aquí vemos el imperativo. Juzgue. Por tanto, nadie juzgue. Y aquí está una idea y aquí están sus ideas subordinadas. Aquí hay otro imperativo. 18, ¿no? Tercer punto. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad. Veo que son gerundios, no son verbos principales, no haciéndose, nutriéndose, uniéndose, crece. Crece no es verbo principal. ¿Por qué? Porque aquí dice no haciéndose de la cabeza en virtud de quien este pronombre relativo me subordina el verbo crece a prive. Por lo tanto, seguimos. Pero aquí sí hay un cambio. Pues si habéis resucitado con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si os sometéis? Entonces, aquí en el versículo 20 empieza una cuarta idea para mí. Una cuarta idea, que es, ¿por qué os sometéis? Es una pregunta. ¿Por qué os sometéis? Pero en realidad, ese de por qué os sometéis, a través de una pregunta, lo que Pablo está dando es una orden, y la orden es, no se sometan. ¿Observan? Sigue la idea imperativa, aunque no se usa el modo imperativo, pero sí tiene una fuerza imperativa esta pregunta. Y este punto se extiende desde el versículo 20 hasta el versículo 23, por lo que dice, observen. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Todo esto es el siguiente punto. No se sometan, es el punto 4. Finalmente veo aquí un cambio otra vez.
Pues, aquí entonces empieza el quinto punto. Pues, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad, ese es lo imperativo, poned la mira, buscad las cosas de arriba, poned la mira en las cosas de arriba. Estos dos imperativos parecen estar asociados, por lo tanto podría poner yo, poner la mira o buscar y poner la mira en las cosas de arriba. Probablemente así yo lo podría decir. Regreso y voy a empezar a hacer un resumen. ¿Qué he observado con todo esto? Según mi humilde opinión, por mi esfuerzo de observación gramatical, yo creo que el punto número 1 se extiende desde el versículo 8 hasta acá, hasta el versículo 15. Ahí está el punto número 1, del 8 al 15. Y ahí están ya observados algunos de sus subpuntos. Luego el segundo lo veo aquí, versículo 16 y 17, por medio del imperativo, nadie os juzgue. Entonces, allí está el punto principal número 2, versículos 16 y 17. Luego en el 18 encuentro el tercero, nadie os prive, a través de ese imperativo que se extiende hasta el versículo 20, donde viene la pregunta. Entonces sería versículo 18 y 19. El cuarto punto, que está centrado alrededor de una pregunta con fuerza imperativa, están del versículo 20 al 23. Y el quinto punto de mi pasaje que yo pude observar se extiende desde el capítulo 3, versículos 1 al 4. Ya tengo los puntos principales observados desde mi texto. Ahora todo este rayadero lo tengo que poner en limpio y lo voy a poner por escrito. Entonces voy a construir mi bosquejo. Lo que hice en los minutos anteriores fue hacer la identificación de las oraciones gramaticales, identificar la estructura, es decir, la relación entre las ideas. Ahora lo voy a poner en limpio haciendo un bosquejo escrito. Y yo, para ahorrarme tiempo, ya hice el bosquejo escrito y les voy a enseñar cómo me quedó. Y ustedes me van a decir si lo ven fiel al texto o no. ¿Ok? Vamos allá. Yo tengo ya aquí mi texto. Observen. Y aquí está lo mismo que acabo de observar con ustedes. Punto número 1. Permítanme. Entonces yo tengo aquí ya el punto número 1, punto número 2, punto número 3, con las observaciones gramaticales hechas sobre el texto. Punto número 4. Punto número 5. Ahora lo vamos a poner en limpio por escrito. Y así nos quedó. Observen. Ahora, delante del texto, para que vean que todo es fiel al texto. Dije, el punto número 1, a mí me parece, por lo que observé gramaticalmente, se va a extender desde el versículo 8 hasta el 15. Y está alrededor del verbo imperativo mirad. El segundo punto mayor, versículos 16 y 17, alrededor del imperativo nadie os juzgue. Es negativo. Tercer punto, versículos 18 y 19, alrededor de nadie os prive. Versículo 20 al 23, ¿por qué os sometéis? Que es otra forma de decir, no se sometan. Cuarto punto, este salió medio feo. A ver, lo voy a volver a ver que quede más claro. Y luego el quinto punto, versículos 3, 1 al 4, buscad, poned la mira en las cosas de arriba. Ahí están mis puntos principales. ¿Cómo lo sé? Porque los imperativos del texto me lo dictaron. ¿Ok? Ahora, dentro del primer imperativo, dentro de los versículos 8 al 15, encontré qué es lo que debo de mirar. Entonces, letra A. Lo primero que debo de mirar, permítame, vamos a hacerlo más chiquito. Entonces, lo primero que debemos de mirar es que nadie os engañe con filosofías religiosas falsas acerca de Cristo. Porque eso es lo que yo observo en el versículo 8. Dice, mirad. ¿Y qué debemos de mirar? Que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos
del mundo y no según Cristo. Por haber estudiado el contexto de mi libro que estaba estudiando, que es Colosenses, yo sé que la herejía colosense consistía en un gnosticismo incipiente, es decir, ideas gnósticas en sus inicios que cuestionaban que Cristo era Dios hecho hombre. Entonces la herejía era cristológica, eran filosofías, esa es la palabra que usa Pablo, ¿observaron? Bueno, lo llama filosofías y huecas sutilezas seculares, según tradiciones de los hombres. Entonces, yo pongo inciso A de mi bosquejo. Así me queda mi bosquejo ya final. Que nadie los engañe con filosofías. ¿Qué es lo que debo de mirar? Que nadie me engañe. Y debo de mirar por 7 razones. En el versículo 9 está la primera razón. Porque en Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y observen los conectivos. Eso es lo que me dan las... Yo sé que todas estas son razones porque así el primero lo establece. ¿Por qué? Y luego veo la secuencia. Y, también, y. Entonces, la primera en el versículo 9, la segunda en el versículo 10, la segunda razón. Vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principio de potestad. Tercera razón, también fuisteis circuncidados. Cuarta razón, la mitad del versículo 12. Dice, con él fuisteis sepultados en el bautismo. Quinta razón, versículo 12, la segunda mitad. Con él fuisteis resucitados mediante la fe en el poder de Dios. Luego, la sexta razón, versículos 13 y 14. Es la sexta razón por la que debo de mirar. Debo de mirar porque él nos dio vida. Nos dio vida por todas esas otras cosas que se dicen ahí. Y eso es lo que yo tengo que explicar después. Y la quinta y la séptima y última razón, el versículo 15, porque él exhibió a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Así yo completé mi primer punto mayor y sus ideas subordinadas, sus subpuntos. Entonces ya tengo aquí en mi bosquejo, punto número 1, a ver, lo voy a limpiar porque para eso es el bosquejo, para dejar todo limpio y claro. Nomás que aquí para propósitos didácticos yo lo rayé para que ustedes vieran, pero voy a borrar esas rayas. Ok, entonces ya vimos aquí su punto principal número 1. Mirad, letra A, versículos 8 al 15. Que nadie los engañe. Letra B, versículos 5, por 7 razones. No deben dejarse engañar por 7 razones. Noten los conectivos y los indicativos. Este es imperativo, pero todos estos, si observaron, son indicativos. Y yo les expliqué a la hora de observar la jerarquía, imperativo va arriba, indicativos se subordinan. Y luego, ¿cómo se relaciona todo este punto con el siguiente? Con la palabra por tanto. Me establece la relación entre ambos puntos. Es decir, por causa de todas estas razones que yo debo de estar mirando, la conclusión lógica a la que esas razones nos deben de llevar, entonces, versículo 16, observan, por tanto, soy fiel a la estructura, no solamente fiel a las oraciones, sino también a la estructura, cómo se relacionan oraciones entre sí. Entonces, ya paso al punto número 2. Nadie os juzgue por la falta de observancia de la ley mosaica. ¿Por qué digo eso? Porque en el versículo 16 dice, nadie os juzgue en comida o en bebida. Y a la luz del contexto, yo ya sé que comida y bebida se refiere a la dieta levítica, a la dieta establecida por la ley de Moisés. Y luego dice, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposos. Entonces, en cuanto a comida, y eso es en cuanto a festividades religiosas o a fechas religiosas. Este es en cuanto a la comida y esto es en cuanto a las ceremonias, ambas levíticas. Y luego aquí dice, 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. No hay una palabra por qué en el versículo 17, pero es lógico,
¿Por qué añadiría Pablo esta parte? Para explicar la razón por la que no debemos dejarnos juzgar en cuanto a si cumplimos o no la ley. Por eso yo redacté el punto así. Nadie os juzgue por la falta de observancia a la ley de mosaica en lo que respecta a lo que comamos, según la ley, en lo que respecta a lo que celebremos, según la ley. ¿Por qué? Porque el versículo 17 dice que todo eso era sombra. Entonces, sí, esta es la razón por la que ponemos en práctica esta orden. La transición es, por tanto, versículo 17, vemos, ya no hay un conectivo, pero hace sentido que este segundo imperativo se parece mucho en estructura, dice, fíjense en este imperativo, nadie os juzgue, nadie os prive. Quiere decir que hay un paralelo en cuanto a la relación de ambos con el pasaje anterior. Por eso, una buena transición sigue siendo la conclusión lógica número 1 de todo esto es este imperativo. La conclusión lógica número 2 es este otro imperativo. Y ese imperativo, versículos 18-19, es, tercer punto, nadie os prive de su premio. Ahora noten los gerundios. Nadie os prive de su premio. ¿Cómo podrían privarlos de su premio? Y ahora vamos a ver los gerundios que funcionan como adverbios, como que explican. Versículo 18. Observen cuántos hay ahí. Dice, 18. Afectando, entremetiéndose, vanamente hinchado, ese es un participio, no es un gerundio, pero funciona como un modificador. No haciéndose, dice, de quien todo el cuerpo, aquí hay un cambio porque pasa de lo que nos quieren privar a hablar del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo nutriéndose. Entonces observen aquí algo, cómo se subordinan las ideas en versículos 18 y 19. Dice, esta es la idea principal, nadie os prive de su premio. ¿Cómo nos quieren privar? Afectando lo que dice el versículo 18, entremetiéndose, no haciéndose a la cabeza del cuerpo, pero luego Pablo hace una digresión, es decir, un desvío del tema principal para hablarnos un poco acerca del cuerpo, no haciéndose a la cabeza del cuerpo. Dice, cuerpo que crece en virtud de la cabeza, cuerpo que crece nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, cuerpo que crece por la obra de Dios. Vamos a ver si es cierto que el 19 dice eso, para verificar que seamos fieles al texto. Versículo 19. Leemos lo siguiente. Dice, desde el 18 dice, no, dice, hinchado por su propiamente canal, no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, nutriéndose. ¿Quién es el que se nutre? El cuerpo. ¿Quién es el que se une por las coyunturas y ligamentos? El cuerpo. ¿Quién es el que crece? El cuerpo. Dice, con el crecimiento, ¿quién es el que le da el crecimiento al cuerpo? Dios. Entonces, todas esas ideas del versículo 19, en realidad, son ideas que explican el cuerpo. Todo esto es una digresión al tema del cuerpo que se derivó de una de las formas en que los falsos maestros quieren privarlos de su premio. Se supone que ya hicimos un estudio de la palabra premio y descubrimos qué significa premio ahí, que no es el tema de este punto de la clase. Finalmente, observamos en el versículo 20, comienza con un pues. Ahora ya se nos establece una causa. ¿Cuál es la causa? Vamos a establecerla aquí. Dice. Ok. Aquí hay un pues. Entonces dice, ¿por qué os sometéis? No debemos someternos. Y el versículo 20 que empieza con ese pues, nos dice, ¿por qué no debemos someternos? Porque hemos muerto con Cristo a los rudimentos del mundo. Si ustedes observaron con cuidado su texto, se van a dar cuenta que se repite una idea. Observen. Dice, pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Toda esta idea, Pablo ya la mencionó antes.
Si no prestaron atención, se los recuerdo. Observen el versículo 12. Dice, desde el versículo 9, de hecho, desde el versículo 8, desde el principio del pasaje. Los rudimentos, dice. Los rudimentos del mundo. Los rudimentos del mundo. Versículo 12 dice, sepultados con él en el bautismo. ¿Por qué fueron sepultados? Pues porque están muertos, ¿verdad? Están muertos en Cristo. Entonces, aquí retoma Pablo ese tema y dice, pues si habéis muerto y sepultados en Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, por eso nadie debe engañarlos, porque esos rudimentos con los que los quieren engañar, ustedes ya murieron a ellos, como nos dijo en el versículo 12. Entonces, yo retomo aquí y hago esa observación en mi bosquejo. Observen. Entonces, estoy en el punto número 4. Digo, no debemos someternos, aunque esté en forma de pregunta, es un imperativo en su fuerza. No se sometan a prácticas impotentes ante el pecado. ¿Por qué? Porque ustedes han muerto con Cristo a los rudimentos del mundo, como vimos ya en el versículos anteriores. Segunda razón, porque las prácticas humanistas de moralidad popular son impotentes. Dice, ¿por qué? Porque esas prácticas humanistas son impotentes espiritualmente hablando. Es lo que dice al final del versículo 23. Vuelvo a mi texto. Dice, todas esas ideas, esos rudimentos mundanos, aunque suenen así muy impresionantes, no manejes, no gustes, no toques, son solamente mandamientos y doctrinas de hombres. Son moralidad secular, humanista. Esas cosas, dice, por reputación de sabiduría que pudiesen tener, tienen un serio y gravísimo defecto. Dice, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No tienen poder contra el pecado, ¿verdad? Por eso yo puse en mi punto principal, puse ahí, no se sometan. Es como una fuerza imperativa. No se sometan a prácticas impotentes ante el pecado, porque ustedes han muerto con Cristo a esas cosas y porque esas prácticas son impotentes en materia espiritual. Y por último, si pues habéis resucitado con Cristo, otra vez un pues, dice, punto número 5, busquen las cosas de arriba poniendo la mira en ellas. Por varias razones, porque han resucitado con Cristo. Vuelve a tomar ese tema Pablo. En el capítulo 3 empieza diciendo, sí, pues habéis resucitado con Cristo. Ese tema ya lo mencionó él en el capítulo anterior. ¿Observaron? En el versículo 12 una vez más. Él dijo allá, dice, fuisteis también resucitados. Eso tiene una implicación. Y la implicación de que hemos resucitado entonces nos debe llevar a la conclusión, esa es la causa. Haber resucitado es la causa. Entonces, el resultado va a ser la consecuencia lógica de vivir en Cristo. Debemos buscar las cosas de arriba y manteniendo la mira en las cosas de arriba. Porque hemos muerto y nuestra vida está con Cristo en Dios. Entonces, resumiendo, el último de mis puntos lo he redactado yo así. Y así dice el último de mis puntos. Dice que debemos buscar y poner la mira en las cosas de arriba porque hemos resucitado con Cristo. Dice, ¿por qué? ¿Por qué arriba? Porque allá es donde está Cristo, escondido en Dios. Debemos poner la mira en las cosas de arriba, no en las terrenales por dos razones. Versículo 3 y versículo 4. Versículo 3 dice, porque hemos muerto y nuestra vida está escondido con Cristo. Segundo, porque cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces también nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Observen el tiempo futuro aquí. Observen, esto es importante. Aquí está, seréis manifestados. Tiempo futuro. Habéis muerto. Tiempo pasado. Aquí hay una secuencia. Primero morimos y después seremos manifestados. Dos causas. Aquí dice por qué, aquí dice cuándo, pero ese cuándo es un segundo por qué, nada más que está estableciendo el tiempo de ese segundo por qué. Por eso aquí en mi jerarquía
yo puse, respetando esa secuencia temporal, esa progresión temporal, el por qué primero y el cuándo, apegándome al texto. Después, ahora ya, ahí tengo todo mi bosquejo. ¿Observan? Si yo predicara de todo este pasaje, sería un larguísimo sermón. De hecho, yo les puedo decir, conociéndome, yo predicaría un sermón de cada punto. Pero bueno, ya empecé y ahora termino. Tengo 5 puntos. Con todos esos subpuntos, ¿cuál sería una idea central que resumiera todo lo que dicen los 5 puntos? Pues los vuelvo a leer. Mirad, ok, número 2, nadie os juzgue acerca de número 3, nadie os prive, número 4, no se sometan, número 5, busquen y pongan la mira en las cosas de arriba. Ok, todo eso yo lo resumo en esta idea central. La idea central de Colosenses 2, del 8 al 3, 4, para mí es esta. Así la escribí. Los cristianos, por causa de la naturaleza y las obras de Cristo, ¿de dónde saqué eso de la naturaleza y las obras de Cristo? De acá, miren. En el versículo 9 dice, versículo 9, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué significa eso? Deidad. Naturaleza de Cristo, ¿cuál es? Divina. Esa es su naturaleza. Y luego sus obras. ¿Cuáles obras? Nos ha hecho completos, nos ha circuncidado, nos hizo morir y ser sepultados con él, nos hizo resucitar con él, nos dio vida con él y venció a nuestros enemigos. Por todas esas obras, entonces así resumo yo mi idea central, tomando en cuenta el primer punto, escribo. Los cristianos, por causa de la naturaleza y obras de Cristo, obedecen mandatos específicos en respuesta a la falsa cristología legalista. Ahora tú haces tu propio comentario con base al estudio del significado de las palabras que hiciste en el versículo 3. Perdón. En el paso 3. Paso 3, significado de las palabras en su contexto. Explicas, tú ya entendiste el pasaje, ahora explicas punto por punto, escribes un parrafito para explicar cada subpunto y luego el punto principal y ya, el resumen al principio o al final como conclusión. Ya escribiste todo tu comentario. ¡Wow! ¿Ya terminé? No. Ahora ve, agarra buenos comentarios bíblicos y compáralos. A ver si es cierto. Y ya que sí descubres algo que sí te equivocaste, pues lo corriges. Para eso era. Lo corriges y ya que lo corriges, pues ya estás contento. Entonces, termino con esta pregunta para ustedes. ¿Cuántos de ustedes están haciendo planes para abandonar el cristianismo? A ver, levanten la mano, apóstatas, por favor. Levanten la mano los apóstatas en potencia. ¿No? ¿No vinieron? Ah, bueno. Okay, no vinieron hoy. Okay, entonces, como ninguno de nosotros está haciendo planes para abandonar el cristianismo, sino que ya estamos convencidos de que el cristianismo bíblico es la única fe verdadera y que estudiar la Biblia de manera seria es lo mejor que podemos hacer, entonces, bueno, nos vamos a ir llevando paso firme, pero seguro. Esto es una maratón, no es una carrera de 100 metros. Entonces, poco a poco, a lo largo de los meses y de los años, yo puedo estudiar libro tras libro, pasaje tras pasaje de la Biblia, del Antiguo Testamento, hasta que voy construyendo un conocimiento, una base de conocimiento. Si ustedes practican esa disciplina, ¿se imaginan el tipo de conocimiento que pueden tener en 5 años? Muy bueno, ¿verdad? En 10 años, en 15, en 20 años, en 30 años. Por eso no les extrañe que cuando una persona ha cultivado la disciplina del estudio bíblico, siguiendo una dinámica como esta, se para y enseña y la gente dice, órale, wow, la forma que esa persona explica, la forma que esa persona enseña. Alguien dijo, nadie puede explicar con claridad si primero no lo tiene él mismo claro, ¿verdad? Pero cuando un pasaje es claro y su significado es claro para el maestro, hay más probabilidades que lo pueda compartir con claridad, ¿o no?
cuando un maestro bueno de la palabra de Dios hace su trabajo, se nota cuando expone, ¿o no? Y es convincente porque te lo demuestra con hechos, no con experiencias místicas, sino con el texto te lo explica. ¿Sí o no? Termino enseñándoles una vez más los 12 pasos. Dijimos orar, leer con atención, definir el significado de las palabras clave, identificar las oraciones, entender la estructura o el flujo, diagramar, bosquejar, comentar, revisar comentarios bíblicos, corregir los errores, enseñar a otros y orar. Voy a hacer una última clase después de esta, una clase más. Y en esa última clase voy a separarla para darles un ejemplo de qué es diagramar estructuralmente, porque eso no lo vimos. Aunque es opcional, voy a hacer un ejemplo de diagramación en esa última clase que va a ser la próxima semana y voy a contestar preguntas. Así que es un buen tiempo en estos días que van a tener de que revisen todas las apuntes, lo que tengan, y si surge una pregunta, va a haber la oportunidad de contestarla en la última clase que va a ser la próxima que nos queda. Bueno, pues aquí damos por terminada nuestra clase. Ha sido un gusto verles. Nos vemos en la próxima entrega, donde vamos a hacer un ejercicio de diagramación, de diagrama estructural y preguntas y respuestas. Bueno, ha sido un gusto verles. Nos vemos en la próxima entrega.